Ahí está, ¿no? Vamos a ver sobre el tema de vectores. Es un tema nuevo. Y pues ya está la actividad número 1. La actividad consiste en copiar estas notas sobre los vectores. Y lo tienen que copiar exactamente igual, ¿no? O sea, me refiero a la redacción, las fórmulas y los diagramas que lleguen a venir, ¿no? Algunos diagramas que aquí he dibujado son por la clase anterior. Bien, entonces vamos a comenzar con la magnitud de un vector. Entonces, un vector se define como esta letra que está ahí, esta letra que está ahí, con una flecha encima, ¿no? Esa flecha indica que es un vector, y si lo ponemos entre dos barras verticales, indica que es la magnitud del vector. Entonces, la magnitud del vector se calcula con el teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada es igual a, digo, la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no? Bx al cuadrado más by al cuadrado. Y si esto fuese en 3 dimensiones, simplemente se expande, ¿no? Y se añade aquí bz al cuadrado. Esto. O sea, esto funciona para 2 y 3 dimensiones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que es el vector F y es un vector de fuerza, porque las unidades están en menos 300 newtons y 450 newtons. Entonces, para obtener sus componentes, digo, para obtener su magnitud, vamos a identificar las componentes. Identificamos menos 300 newtons, que es la horizontal, y 450 newtons, que es la vertical. Entonces, la magnitud va a ser 300 al cuadrado más 450 al cuadrado, nos da un total de 292.500 newtons cuadrados. Y de eso calculamos la raíz cuadrada. Entonces nos da un total de 540.83. Aquí, ya después, si graficamos esto, vamos a tener a la izquierda, tenemos los números negativos, siempre en el plano cartesiano. Y este ángulo que está ahí, el ángulo de inclinación, no es un cero, es la letra griega teta. ¿Sí? Entonces, en matemáticas y en física se usan las letras griegas para los ángulos, ¿no? En especial la letra griega teta, la alfa, beta y gamma. Esas 4 letras son las que más se usan para ángulos. Y en este caso, la letra teta, pues se escribe con T, ¿no? Y se pronuncia T. Tiene dos variantes. Una es la minúscula, que tiene una raya así atravesada y es más pequeña. Y la otra es mayúscula. Es un círculo grande con una bolita en medio, ¿no? Entonces, mm, aquí tenemos graficado el vector, donde la diagonal es la hipotenusa, representa la magnitud, y los catetos, cateto opuesto y cateto adyacente, son los componentes. Sí, por eso usamos el teorema de Pitágoras. Aquí una nota, y ya, ¿no? Desde aquí, ángulo de un vector. Para calcular el ángulo de un vector usamos la geometría analítica. Es decir, la función tangente, esta que está aquí, tangente, se define como componente y, fy, entre componente x, fx.
vendrían siendo 450 entre menos 300 si usamos el ejemplo anterior. Esto nos da menos 1.5. Ahora, para despejar teta de ahí, tenemos que aplicar la función de la tangente inversa. Teníamos que la tangente de teta es igual a menos 1.5. Entonces aplicamos tangente inversa en ambos lados y es como si la tangente inversa se cancelara con la tangente. El tan a la menos 1 se cancela con el tan y sale expuesta ahí la teta, ¿no? Teta igual a tangente a la menos 1 de menos 1.5. Ahí está. Entonces, así es como se calcula el ángulo. Y para poner la función tangente a la menos 1 en la calculadora, van a ubicar la tecla Shift, Shift, luego tan, y ya va a estar. Pueden hacer cualquier pregunta, en cualquier momento. Indiana, comparte el micrófono. Profe, el Vamos a ver. 1.5 sale de dividir el Sí, 450 por el menos 350. así es. Gracias. 450 entre 300 da el 1.5 negativo. Sí, y a eso se le calcula la tangente inversa. Por ejemplo, aquí, mira, vamos a poner 450 entre menos 300. A ver, ahí está, menos 1.5. Y ahora ponemos tangente inversa. En esta calculadora, ahí tengo la tangente inversa. Es esta que está ahí. Y después ponemos menos 1.5 y ya sale, ¿no? Sale que es menos 56.3 grados. Entonces es importante que ahí arriba de la calculadora, si se fijan, dice deg, tiene que estar ahí. Deg viene de degrees, que es grados en inglés. Muchas veces viene rad Cuando dice rad es que son radianes. No debe de decir eso, radianes. Debe de estar en deg, porque miren, ahí estamos teniendo un resultado de menos 0.98. Ese resultado es falso. Entonces, cuiden mucho la calculadora, que no voy a decir otra cosa. En caso de que diga rat, cámbienlo a deg, aplastando la tecla move en modo, ¿no? Y ya. Entonces, nos regresamos. Y ahí está, ¿no? El menos 56.31. Entonces, ese es el ángulo. Ahora vamos a obtener las componentes, vamos a hacerlo al revés. Vamos a obtener las componentes si nos dan la magnitud y el ángulo. Eso lo vamos a usar mucho en el tiro parabólico, que es la siguiente semana. En el tiro parabólico pueden usar un vector que es la velocidad inicial. Aquí me extendí, ¿no? Está explicando que un vector eh, un vector puede ser en 3 dimensiones de velocidad y hay vectores de 4 dimensiones inclusive, ¿no?
porque el tiempo es una dimensión más. Y se usan, ¿no? También los de 4 dimensiones, se llaman cuaterniones, los de 4 dimensiones. Entonces, aquí está el Bx y By, que puede ser Fx, Fy, Tx, Ty, Rx, Ry, etcétera, ¿no? Según la letra que tenga el vector. Entonces, para la componente X es coseno y para la componente Y es el seno. Estos se llaman coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, o sea, así está definido, coseno y seno. Y en el ejemplo nos dan la magnitud de 950 newtons de un ángulo de 30 grados y calcular las componentes X, Y. Entonces tenemos ahí 950 por el coseno de 30, que es 822.72, y 950 por el seno de 30, que es 475. Nosotros lo hacemos aquí, vamos a tener, Entonces, para X es coseno y para la Y es seno. así es, esa es la fórmula. Sí, 950 por el coseno para sacar la X, que es de 30. Ahí está, ¿no? 822. Esa es la X. Ahora lo hacemos para la Y. Sería aquí seno de 30. Ahí está, ¿no? 475, que es la mitad. Ahí dice dej, ¿no? Pero si nosotros queremos sacar el equivalente en radianes, sería cambiarle aquí a pi tercios. O sea, el pi entre 3, pi tercios. Aquí no viene el valor de pi, pero lo podemos poner 3.1416 entre 3. Más o menos, ¿no? Ah, no, aquí viene exacto el valor. Ah, pi sextos, perdón. Pi entre 6, ahí está, 475, ¿no? En radianes, 30 grados equivalen a pi entre 6, 90 grados equivalen a pi entre 2, 45 grados equivalen a pi entre 4. Entonces, los radianes son múltiplos de pi. Van de 0 a 2pi. 2pi es igual a 360 grados. Pi es igual a 180. Pi entre 2 es igual a 90 grados. No, esa es la equivalencia. Con esa equivalencia pueden ustedes convertir de un sistema de grados a otro, uno de grados a radianes o viceversa. Entonces, aquí esto lo dejamos en grados para seguirle. Mejor en grados. Bueno, depende, ¿no? Depende del campo de aplicación. Pues ahí está. Muy bien. Aquí les estaba explicando la clase pasada del juego Angry Birds, ¿no? Que el Angry Birds es un ejemplo del tiro parabólico, porque eh, el pájaro, ustedes cambian el ángulo de inclinación y entre más tiren la resortera que está ahí, más aumenta la velocidad inicial. Entonces, con la velocidad inicial y el ángulo, pueden determinar dónde va a caer el proyectil, sí, el proyectil en cuestión. Eh, Eso lo usaban mucho los ingenieros militares del siglo XIX para calcular la trayectoria de las balas de cañón y se sigue usando, ¿no? Incluso en la Segunda Guerra Mundial estaba el alemán Ernest von Braun, que inventó los cohetes B2. Cohetes B2, pues eran unos cohetes que desde, hagan de cuenta que, está muy feo esto. Hagan de cuenta que por acá está Europa y aquí está Gran Bretaña, ¿no?
Entonces, desde Berlín, o sea, aquí desde Berlín, más o menos, o desde acá más o menos, Berlín, lanzaban hacia, hacia Londres los cohetes B2, ¿no? Estos cohetes salían a órbita e impactaban, ¿no? Y impactaban con tal precisión que solamente con el ángulo y la energía con la que despega, ya sabían dónde iba a impactar. Esos parámetros son muy precisos, ¿no? Para la trayectoria, el, el ángulo y la velocidad. Con eso podemos saber dónde va a caer el cohete. Y este científico que trabajaba para los nazis, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los gringos lo reclutaron, ¿no? Se lo llevaron y trabajó para la NASA. Le estuvo haciendo cohetes a la NASA. E incluso él mismo diseñó la misión Apolo, el cohete de la misión Apolo, y, y fue director de la NASA, ¿no? En todo ese tiempo solo de la Luna. Entonces, incluso hasta el tiro parabólico nos ayuda para lanzar, lanzar naves al espacio, ¿no? Ya desde un punto de vista más grande. Entonces, es bonito todo esto de la cinemática. Y eso vamos a ver en la siguiente semana. Eh, Aquí estaba explicando un ejemplo de los despejes. O sea, aquí estaba mal. mm, A muchos les salió mal ¿no? Bueno, lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a hacer porque muchos, muchos no lo hicieron bien. Ninguno de los despejes lo hicieron bien. Es algo que se tiene que reforzar. Entonces, vamos a seguir viendo los despejes. Eso se va a seguir viendo hasta física 2. Espero que para física 2 dominen un poco la técnica ahí. Entonces, el ejemplo era eh, de la velocidad igual a raíz de 2 por g por h. Despejar la h, ¿no? ¿Cómo se despeja? Bueno, o sea, primero que nada hay que seleccionar qué queremos despejar. Queremos despejar esta letra, la h. ¿Qué nos está impidiendo? Nos lo está impidiendo el 2G, pero además, más importante que el 2G, es la casita que está aquí, ¿sí? La H no la podemos quitar de ahí sin primero quitar la casita. Es como una casa que está cerrada y adentro está la H, tenemos que tumbar la casa para sacar la H, no hay de otra. Entonces, para hacerlo, hacemos lo siguiente, elevamos al cuadrado ambos lados. Entonces, con esto se va a tumbar la casita. Ya no va a haber casita y va a estar solamente lo de adentro, 2GH. Ahí está, ¿no? Ahora vamos a identificar qué queremos despejar. Queremos despejar esto, eso que está ahí, la H. ¿Qué queremos quitar? Queremos quitar el 2 y la G. ¿Cómo lo quitamos? Una forma de cancelar algo es dividiendo lo mismo entre sí mismo. Algo entre sí mismo dividido da 1. 4 entre 4 da 1. 5 entre 5 da 1. 6 entre 6 da 1. 777 entre 777 da 1. A entre A da 1. X entre X da 1. Z entre Z da 1, etcétera, ¿no? Entonces, dividimos todo entre G. Dividimos todo entre 2G.
Entonces vamos a tener del lado izquierdo el b cuadrada entre 2g y del lado derecho el 2gh entre 2g. Entonces en el lado derecho se va a cancelar el 2g con el 2g y vamos a tener el b cuadrada entre 2g es igual a h. Ahí está, ¿no? Ahí ya está despejado. Algo muy importante, cuando encuentren una respuesta, no me vayan a escribir esto. R mayúscula igual a, no sé, 79 metros por segundo. Por favor, no. Absténganse de esto. Prohibido. No lo hagan, por favor. Está mal. ¿Por qué? Porque lo que refleja esto es que la variable R mayúscula tiene un valor de 79. No es que sea la respuesta, es la variable R mayúscula. Estamos en matemática. Si estuvieran en, no sé, biología, ecología, algo así, ciencia, sociedad y valores, ética, no sé, algo así. Si estuvieran en una de esas materias, bueno, ahí sí, no usan matemáticas, pero aquí sí. Aquí y en matemáticas no se debe de usar eso, ¿no? La R. Mucho cuidado con eso, no lo pongan. Y más cuando son despejes de ecuaciones. No pongan esto. R igual a eso. No. O sea, no. O sea, lo que estamos despejando es la H, no la R. Y esto es una ecuación que no tiene R. Entonces no debe de estar. Mucho cuidado ahí con eso. Y ya saben, ¿no? Siempre hay que poner los procedimientos. Esto que está aquí es un procedimiento. Ahí está. Vemos que está redactado y estamos siguiendo una secuencia lógica de pasos. Los pasos deben de tener una secuencia de que empieza en un lado y termina en el otro, ¿no? Hay que cuidar mucho el orden, eh, la redacción, que todo sea muy claro. Si se cancela algo, cancelarlo. Escribir las unidades, si es que está en newtons o en metros por segundo. Todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué para mí es muy importante el procedimiento? Porque en el procedimiento yo voy a saber cómo están ustedes pensando, ¿no? ¿Cómo le hacen? A mí de nada me sirve saber cuántos son 140 kilómetros por hora en metros por segundo, no me sirve, pues ¿para qué? Lo puedo buscar en el Google eso, la verdad. Pongo en el Google, convertir 140 kilómetros por hora a metros por segundo y inmediatamente sé el resultado. Cualquier conversión. Pero lo que yo quiero que ustedes dominen es comprender cómo funciona. O sea, el cómo es más importante que el resultado. El cómo, siempre. Es más importante el cómo que el resultado. Por ejemplo, una persona puede ganar $1,000,000. ¿Cómo? Robando, sí, lo puede ganar. O honradamente. A mí me importa mucho el cómo. Realmente importa. Y desgraciadamente a la gente que nos gobierna no les importa el cómo. Por eso estamos como estamos y por eso es importante cambiar eso. Entre más pensemos diferente, eh, entonces así es como se hacen los despejes. Si tienen alguna duda sobre los despejes, díganla. Pueden preguntarme sobre cualquier otro ejercicio que ustedes hayan dudado si está bien o está mal de los despejes. Y lo podemos resolver ahorita mismo, ¿no? Entonces, sigo yo con esto, y ya saben, ¿no? Me interrumpen si tienen la duda. Eh, Dice aquí, resta de vectores es parecida a la suma de vectores. Entonces, para restar vectores se restan componentes por componentes, es decir,
Eh, por ejemplo, aquí es encontrar la magnitud de la resta B2 menos B1. La magnitud primero es encontrar la resta y luego la magnitud. La suma o la resta nos va a originar un nuevo vector, que es el vector resultante. Entonces, a la componente X de aquí, le restamos la componente X de aquí y nos da un total de 80 metros por segundo. Y la componente Y de aquí, le restamos la componente Y de aquí y nos da un total de menos 75 metros por segundo. Muy bien, entonces aquí yo me equivoqué, había escrito 90 metros por segundo, pero es 80, ¿no? Ahí cámbienle, por favor. Cuando hagan el escrito, ahí le cambian, ¿no? A 80. Entonces, ahí está, ¿no? Eh, paso 2, encontrar la magnitud. La magnitud del vector resultante es esta, ¿no? O sea, vamos a elevar 80 al cuadrado más 75 al cuadrado y raíz. O sea, si lo hacemos aquí en la calculadora, vamos a tener raíz de 80 al cuadrado más 75 al cuadrado. Cerramos y tenemos 109.65. Ahí está, 109.65 está. Listo, ¿no? Ahora calculamos la magnitud de la resta B1 menos B2. Observamos que lo que cambia es el orden, ¿no? Ahora está al revés. Ahora está al revés. Calculamos la resta. 40 menos 120 nos da menos 80. Y 98 menos 23 nos da 75. Entonces el vector resultante es menos 90,75. Ahí está. Y la magnitud nos da 109.65 también. Es lo mismo. Porque al elevar al cuadrado los signos menos desaparecen. Entonces, lo único que cambia en la resta es el sentido. Si restamos primero uno que el otro, ¿no? Muy bien. Entonces, la suma y resta es casi lo mismo, ¿no? De hecho, si tenemos en este caso R1 igual a 49,72 y R2 igual a menos 37,89. Si calculamos la suma, en realidad estamos haciendo una resta en la parte X, porque tenemos menos 37 más 49. Y eso nos da un total de 12. 12,161 es el vector resultante. Y la magnitud de esto es 161,44. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí que tengan? ¿Dudas? Profe, todos esos eran, o sea, una fórmula para un problema, ¿no? O sea, no todos van de la mano, no son un mismo problema. No, 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 son fórmulas, o sea, son ejemplos. Son ejemplos y usamos las fórmulas que están ahí, ¿no? Por ejemplo, las fórmulas para las componentes, en el caso que tengamos que calcular componentes, o las fórmulas de magnitud y ángulo, ¿no? En el caso de calcular la magnitud y el ángulo. Ahí está. Sí. ¿Alguna otra duda que tengan?
Muy bien, entonces, si ya no hay más dudas, nos vemos el lunes. Pasen una excelente tarde, cuídense mucho.